Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos al segundo programa de Globo y Pucho. La verdad que muchas gracias a toda la gente que se pasó por el primer programa, que se pasó por los shorts, que le dio me gusta. La verdad que todo ayuda y propiciamos que esto siga creciendo y bueno, hoy se da este segundo video. Tardé unos 15 días en relación al primer video en hacerlo para dejarle un poco de tiempo, dejar que pasen cosas también dentro del club de las cuales poder hablar, poder hacer un video también parecido al anterior en cuanto a longitud y abordar distintos temas. Bueno, en relación al video anterior que habíamos hecho, en este último 20 días más o menos han pasado bastantes cosas en Huracán. Una de ellas es que Kudelka evidentemente dejó de ser el director técnico de Huracán, como nosotros lo habíamos comentado en el video anterior, que era lo que se pensaba, que debería haber pasado y no hace 20 días, sino hace 3 meses atrás. Y empezábamos a barajar nombres, ¿no? Decíamos, bueno, Martínez por un lado, el Turco Mohamed por el otro, Eduardo Domínguez por otro, y decíamos que por ahí es donde deberían ir los nombres, ¿no? Deberían ir por ahí o a más. Y bueno, evidentemente fue uno de esos 3 nombres que dijimos acá, fue el que terminó llegando a Huracán, que fue Martínez. Con respecto a Martínez, si bien creo que todos tenemos sentimientos encontrados, entiendo también a la gente que dice primero está Huracán, y también entiendo que ambas posturas pueden pensar que primero está Huracán. La gente que defiende la vuelta de Martínez, con justa razón y además porque el tipo como director técnico hizo algo muy bueno con el equipo que se le armó, con el equipo que tenía básicamente, y logró que Huracán tuviera un juego que no venía teniendo hasta ese momento. Entonces, si en ese momento Huracán, este hombre pudo hacer eso, hoy en día tiene mejores armas, el club está en un mejor momento institucional que en ese entonces. Entonces yo creo que el resultado puede llegar a ser positivo. Pero aún así yo entiendo que hay gente que pueda pensar que primero está Huracán, ¿no? La famosa frase, ¿no? Primero está Huracán. Y que ambos que lo defienden pueden sostener, ambos que lo defienden, tanto los que lo defienden como los que están en contra, pueden sostener esos dichos, esa frase. Porque el que está en contra dice, primero está Huracán, no va a venir alguien, o no quiero que venga alguien, que nos faltó el respeto. ¿Cómo nos faltó el respeto? Haciéndonos sentir menos. ¿Cómo nos faltó el respeto? Dejándonos de un momento a otro, etcétera, etcétera. Entonces, como primero está Huracán, que Martínez no venga y que no venga nunca. Y la gente que quiere que Martínez venga, evidentemente que está a favor de que haya vuelto, también dice, primero está Huracán. Entonces, como primero está Huracán, en un segundo lado queda mi enojo y para con Martínez, o mis ganas personales de querer que vuelva o no vuelva. La realidad es que si primero está Huracán, y Huracán pudo traer al mejor DT, entre comillas, que podía, siendo que Eduardo Domínguez, por ejemplo, todavía estaba con Estudiantes compitiendo en la Copa de Liga, que bueno, formato extraño, y aún así ganó. Entonces, creo que la opción más viable o más potable dentro de todos los nombres que sonaban era Martínez. Entonces, puedo entender ambas posturas. Yo particularmente estoy a favor con la vuelta, trato de dejar el enojo de lado en pos de entender que su vuelta puede propiciar un nuevo estilo de juego, un nuevo pensamiento dentro del plantel. Calmó sin duda muchísimas aguas. Yo vi una entrevista que le hicieron a Daniel Vega, en donde contaba que se nota mucho la diferencia en estos entrenamientos a los últimos entrenamientos con Kudelka. Se nota que hay una renovación de energía, una renovación en el aire, que hace que los jugadores se sientan como que empezó un nuevo proyecto, ¿no? Y así lo es, así es como se tiene que ver.
hay que dejar ese pasado atrás, hay que entender que ese proyecto terminó hace 20 días, 15, 20 días, y que hoy en día se va a realizar un nuevo proyecto en el cual ellos a fuerza tienen que cambiar el chip, cambiar la cabeza y seguir adelante. Es la única manera de poder que deje de seguir afectando todo esto que no pudo tener Huracán y no pudo cumplir en este año. Porque si no, ¿cuánto tiempo más nos va a afectar? Y futbolísticamente hablando porque nosotros como hincha nos puede afectar y nos puede afectar toda la vida y demás. Pero el jugador se tiene que intentar de reponer lo más rápido posible, porque él es el profesional, no nosotros. Entonces, ¿cuánto más le iba a afectar a estos jugadores esas pérdidas? Bueno, ya está. Ya lo que afectó, los objetivos no se lograron. O sea que la afección fue tan grande que pudo contra esos objetivos o con esos objetivos. Entonces ya está. Ya no se puede dar más tiempo, ya hay que dar un borrón y cuenta nueva. Este nuevo director técnico propició eso, o por lo menos lo que se cuenta puertas afuera es que así es lo que está ocurriendo hoy en día con la primera Huracán. Así que bienvenido sea. Cuando llega Martínez a Huracán, en este segundo ciclo, bueno, automáticamente pasa lo mismo que pasa con cualquier club cuando hay un nuevo director técnico, que es que hay como un barrio de escoba. Me pareció muy buena la determinación que tuvo él de acortar una semana las vacaciones del plantel para poder tenerlos una semana antes y poder dar una respuesta a ellos mismos en la institución, de ver con quiénes va a contar y con quiénes no, tener una semana más de trabajo. En este sentido es muy importante, ya que van a ser pocas las semanas de trabajo antes de que termine el año. Entonces me pareció una buena medida ya que tuvo el director técnico. Y bueno, junto con esta medida vinieron los borrones de varios jugadores, ¿no? El caso de Wanchope Ávila, el caso de Tisera, el caso de Ursi, etc. Y quizás otros que se van a venir más adelante. Yo particularmente estoy a favor de esto. Siento que Huracán tenía un plantel muy amplio en cuanto a sueldos, no en cuanto a rendimiento futbolístico. Y eso había que cortarlo por lo sano, como se dice. Entonces, desprenderse de Wanchope Ávila con el sueldo que debería estar cobrando, si mal no tengo entendido, va a jugar ahora en la Primera Nacional. Desprenderse de Tisera, bueno, en el caso de Ursi tenía que hacer uso de la opción de compra. Y en este desprendimiento de jugadores, quizás se empiezan a ir jugadores que uno consideraba que no se tenía que ir. Ejemplo, Guidara. Es difícil de entender un poco la situación de Guidara, ¿no? Porque estamos hablando de un jugador de 29 años que, lateral, vale hacer esta aclaración porque no es un jugador de 29 años que es un 9 goleador, o no es un jugador de 29 años que es un arquero de selección. Es un jugador de 29 años que su mejor presente lo estaba teniendo en este último tiempo en Huracán, ¿no? No olvidemos que al principio Guidara competía en la posición con De La Fuente, ¿no? Los iban turnando uno y uno veía un rendimiento un poco similar en ambos. Y Guidara quedó un par de escalones por encima, ¿no? En este último año logró rendimientos, a mi entender, un poco más superlativos que lo que logró De La Fuente. Ahora uno tiene que saber sentar cabeza y no ser termo cuando pasan estas cosas y entender si valía la pena pagar $650.000 por un lateral de 29 años, que no es, y lejos de estar de serlo, el mejor lateral del fútbol argentino o uno de los mejores laterales del fútbol argentino, lejos de estar de serlo. Pero simplemente en un lateral que estaba rindiendo, ya en una edad avanzada. Si la dirigencia hubiera tenido la capacidad económica para comprar a Guidara, yo no dudo que lo hubiera hecho.
¿Por qué? Y esto no es por defender a la comisión directiva, sino porque se ha visto ejemplificado en un montón de momentos. Eh, esta comisión directiva, esta y la anterior, cuando tuvo que comprar el Alarcón lo hizo, cuando tuvo que comprar el Zorro Cócaro lo hizo, cuando tuvo que comprar el pase de Echeverría lo hizo. Se ha visto esta comisión directiva que sí tiene esta impronta de comprar jugadores que llegan a Huracán, con el pase en su poder o con determinada cantidad de pase, en préstamo, etc. El tema es que el club no deja de obviar una realidad económica que hoy en día le excede. Y hay muchas cosas de esta realidad económica que la gente, a mi entender, no sabe. Es muy fácil decir, $650.000 para un club como Huracán no es mucha plata. Pero la plata no está. Y cuando uno dice, pero ¿cómo no está la plata? Pero si no, lo que ganamos por la venta de los jugadores, más los 1.900.000 que entró por la Sudamericana, ¿cómo no hay plata? Y de repente, bueno, uno cuando empieza a indagar sobre por qué no hay plata, empieza a encontrar un montón de juicios, un montón de embargos que se han pagado y que se siguen pagando. Sin ir más lejos, en el último mes, la dirigencia le cayeron un montón de embargos. El juicio de Toranzo con Mendoza, que fueron más de 1.000 millones de pesos, algo así, no tengo bien la cifra exacta, que fue el embargo preventivo, es decir, un embargo en el cual se le quita la plata al club, esa plata se pone en un fondo que es preventivo, es decir, esa plata no la puede tocar ni Huracán, ni Toranzo, ni Mendoza. Y esa plata va a estar ahí sin uso hasta que el juicio tenga una resolución. Y cuando el juicio tenga esa resolución, ahí es donde se va a dictaminar si se tiene que dar a esos jugadores la totalidad de esa plata que hoy en día está depositada, si se tiene que dar una parte, si se tiene que dar más, etc. Quiero que entiendan esto porque es muy doloroso esto que acaban de hacer Toranzo y Mendoza. Más allá de todo lo que estaban haciendo del juicio y demás, tener un juicio preventivo o hacerle un juicio preventivo, este depósito preventivo, ¿no? Que tiene que hacer Huracán, exigir eso, es una falta de amor al club muy grande. Porque no solo hacerle un juicio al club, sino ni siquiera tenés la confianza de que el club te lo va a pagar y por eso le embargas las cuentas. Y lo estás haciendo con un club que está intentando sanearse. Entonces, ¿qué tan poco hincha tenés que ser? ¿Qué tan poco amor tenés que tener para lograr eso? La verdad que mi corazón para con el Pato Toranzo, con Mendoza, la verdad que siempre un intrascendente en lo que jugó en Huracán. Pero por el Pato Toranzo, por la historia que tiene con Huracán reciente, a mí me dolió mucho. No pensé que un jugador de su talla y de la relación que él tenía con Huracán iba a hacer eso. No olvidemos también que Toranzo fue uno de los jugadores que no concentró por la falta de pago del último mes de Huracán. Hace ya muchísimo tiempo, cuando él jugaba. O sea, Toranzo ha tenido gestos para con Huracán en su último tiempo que fueron negativos. Estos juicios o estos embargos que le están cayendo al club constantemente se tienen que pagar en definitiva, y esta comisión directiva los ha pagado a un punto tal que, según entrevistas de Abel Poza, en la última entrevista que tuvo Abel Poza, que le hicieron hace apenas una semana, un poquito menos, comentó que el club ya está prácticamente saneado, está casi ya en la última instancia para ser saneada, y se estima que para fines del año que viene el club ya esté en ceros. Esto es un logro muy importante, que Huracán logre llegar a estar en ceros, a no deberle plata a nadie, y eso se va a lograr tan solo en un año. Entonces hay que tener para mí un poco de fe y entender que quizás no era el momento para gastar $650.000 en un jugador, en un lateral, teniendo en cuenta que hay otros jugadores por atrás. Estamos hablando del mismo de La Fuente, del Chico Valenzuela,
que te pueden cumplir o dar una función similar a la que te ofrecía Guidara y te permiten ahorrarte esos $650.000. También no puedo dejar de hablar del caso de Guidara sin hacerme una pregunta. Guidara, al Huracán no hacerle el uso de la opción de compra por esos $650.000, queda en condición de libre con el pase en su poder. Queda en condición de libre con el pase en su poder. Entonces la pregunta que me entra acá es, ¿Huracán no podía, si es que es un jugador que estaba todos los días, que iba a entrenar a la quemita, que tenía contacto con el director técnico, con la comisión directiva, con Vega, con todo el mundo, Huracán no podía haber hablado con el jugador y decirle, mira, brother, no te podemos comprar, no podemos gastar esos $650.000, no tenemos la plata, te somos honestos. No podemos hacer que se te venza tu contrato, que lo que va a pasar, te quedes con el pase en su poder y te seguís quedando en Huracán. Te hacemos un nuevo contrato una vez que eso se venza. Hasta dándote más dinero, ya que por este favor vos evitás que nosotros paguemos $650.000 por seguir contando con tu servicio. Y nos firmás a nosotros un préstamo de un año más, con una nueva opción de compra a fin de año. A ver si realmente, quizás hasta $650.000, 750.000, haber arreglado un monto para en todo caso no tener que haberlo pagado ahora, no tener que pagarlo ahora y pagarlo recién a fin del año que viene. Bueno, eso no pasó y Guidara hoy en día se está yendo a Lanús. Lanús que le está ofreciendo un mejor contrato económico. Entonces ahí es donde también habla mucho sobre el jugador, ¿no? También no quiero sacar conclusiones porque esto no lo sé. Yo no sé si alguien le acercó una propuesta parecida o formal a Guidara de cómo se podría hacer para que él se quede en el club. Pero sí me parece un desastre que un jugador, para que se quede en tu club, vos tengas que poner $650.000. Pero para irse a Lanús o a otro club, bueno, no tienen que poner nada ellos. Yo creo que Huracán lo podía haber resuelto distinto. Yo creo que Huracán podía haber tenido esta conversación meses atrás o un mes atrás y ya haber organizado con el jugador que no le iba a comprar el pase, pero que quería que siga en la institución y que a partir de fin de año Guidara se quedara con el pase en su poder, pero siguiendo jugando en Huracán. Y bueno, eso no pasó. Por lo cual, hoy en día va Huracán dentro de los jugadores que se termina desprendiendo. Termina siendo uno de ellos Guidara, que para el gusto de la gente estaba aprobado. No lo sé si para el gusto de Martínez, puede ser que también Martínez le haya dicho a la dirigencia, miren, la verdad que yo no voy a contar mucho con este jugador por los partidos que los vi jugar, por los días que viene estando concentrado para conmigo. Siento que hay otros jugadores que me pueden dar algo similar a lo que me dan él o que son más de mi gusto personal. O quizás no me gusta ninguno de los laterales que en este momento tiene Huracán y entonces desprendete de Guidara porque yo te voy a pedir que vayamos por tal lateral en este mercado de pases. Esas conversaciones no las tenemos una información certera, entonces pueden haber pasado o no. No sabemos en definitiva cuál es el plan de esta nueva comisión directiva o de este nuevo DT, más allá de lo poco que nos pueden llegar a contar o que uno se puede enterar por los medios partidarios y demás. Para cerrar un poco con este tema de la llegada de Martínez y de los jugadores que se van, y dentro de esos jugadores que se van, que haya habido jugadores que quizás no se tenían que haber ido, llega también una nueva expectativa, ¿no? Con este nuevo mercado de pases. ¿Cómo va a ser un mercado de pases en donde ahora la cabeza es Martínez y no Kudelka? Y también cómo va a ser un mercado de pases en donde la dirigencia ya dejó evidenciada que no tiene plata para salir a buscar, para salir a competir en el mercado, por lo menos no antes de que salga una venta. En este punto del video nos metemos en la parte de ventas de Huracán. Huracán tiene 3 candidatos posibles a salir en este mercado de pases. Uno es Matko Miljevic, otro es Pérez y otro es Ibáñez. Acá hay muchos pensamientos encontrados, ¿no? Sobre el hincha de si se tienen que ir los 3 o de si se tiene que ir solo 1 o 2. Yo creo particularmente que Huracán tiene que hacer la mejor venta posible
teniendo en cuenta el momento que está cada uno de los jugadores. Matko es un jugador que tiene 23 años y que, si no me equivoco, perdón si dije mal la edad, pero anda por ahí, es joven, a esto me refiero, es un jugador joven, es el 10 de Huracán, no es un jugador que tenga grandes luces a la hora de atacar, no es un jugador con gran gambeta, no es un jugador con gran velocidad o cambio de ritmo, es un jugador normal con un buen toque, y ya eso lo hace diferente o lo diferencia del resto de sus compañeros, porque la realidad es que el resto de los compañeros de Huracán no es así. Y el hecho de que Huracán le haya dado la 10 potencia todavía más el valor. No olvidemos que los jugadores a los que Huracán le ha dado la número 10 de repente incrementan tremendamente su valor y después de que Huracán los vende bajan. Por nombrar unos ejemplos, el caso de Gauto, por nombrar otro ejemplo, el caso de Briasco, jugadores que Huracán vendió caros o vendió en un muy buen precio, incluso que la gente consideraba que era poco, y que hoy en día no llegan ni a los $900.000, ninguno de los dos. Entonces fueron buenas ventas y eso tiene que ver con algo que tiene Huracán en cuanto a prensa y demás, de ponerle la 10 a un jugador y que ese jugador por llevar la 10 de Huracán de repente empiece a valer 1.5 o 2 millones más de lo que vale realmente, o de lo que valdría si tuviera otro número y demás. Porque nadie me puede decir que cuando Briasco se fue a Huracán estaba teniendo un gran rendimiento, eso no es cierto. Nadie me puede decir que cuando Massanti se fue a Huracán estaba teniendo un gran rendimiento, eso no es cierto. Lo habían tenido tiempo atrás, pero no en el momento en que se fueron. Nadie me puede decir que cuando... ahora se me fue el nombre. Gauto, perdón. Que cuando Gauto se fue a Huracán estaba teniendo su mejor momento, eso no es cierto, era muy chico y eso potenciaba el hecho de decir que lo puede agarrar otro club y darle una madurez futbolística muy grande. Pero bueno, es algo de la 10, ¿no? Es algo de la 10 de Huracán. Y hoy Matko no está exento a este tema o a esta, no me sale bien la palabra, pero como a esta seguidilla, ¿no? de jugadores con número 10 de Huracán que potencian su valor. Matko hoy en día es un jugador que según Transfermarkt vale arriba de los 5 millones de dólares. Yo si con una mano en el corazón, si Huracán tuviera que poner 5 millones de dólares para traer a Matko, yo soy uno de los primeros que diría no lo vale. A lo sumo valdrá la mitad, 2,5, y aún así me lo replantearía gastar 2,5 en traer a Matko a mi equipo. Porque todos sabemos también lo que se puede hacer con 2,5 millones de dólares. La cantidad de contratos que se pueden hacer, la cantidad de obras que se pueden financiar, la cantidad de... O sea, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, pagar esa enorme cantidad por un jugador es algo que hay que barajar eso con mucho cuidado, ¿no? Bueno, lejos de eso, Matko hoy en día tiene un valor que supera el doble de esa cantidad. O sea, estamos hablando de 4.55 millones de dólares. Ni a hablar que si llega una oferta de esa envergadura, Huracán se tendría que desprender de este jugador, porque la realidad es que es muy difícil que Matko supere hoy en día la cantidad que ya vale. El caso de Pérez es similar. Pérez, lo mejor que tiene a favor Pérez es la edad. La edad, y que Kudelka lo hizo debutar en la primera edición y nunca lo sacó. Entonces estamos hablando de un jugador chico que ya carga con alrededor de unos 50 partidos en primera. Y eso no es un dato menor. Poco menos, ¿no? Pero por ahí anda. Y no es un dato menor. Y eso es lo que le da el valor a Pérez actual, que en Transfermarkt tiene un valor de 6 millones de dólares. Yo les pregunto a cualquier hincha de Huracán si gastaría 6 millones de dólares por traer a Pérez. Y yo creo que la gran mayoría me diría que no. Traerían un montón de otros jugadores y varios, en vez de traer a uno solo. En este caso es Pérez, ¿no? Por lo cual, si llega una oferta por Pérez de 6 millones de dólares o algo por el estilo, Huracán la va a tener que aceptar. Le duela lo que le duela, le pese al hincha que le pese, la va a tener que aceptar esa oferta. Porque necesita la plata y porque es mucha plata por un jugador. No olvidemos que la venta histórica de Huracán fue la de Nacho Puceto, que se vendió por 7.5. Es la venta más cara en la historia de Huracán.
Entonces si de repente te llegan ofertas de 6 millones, de 5 millones, estamos hablando de las ofertas más caras que le han llegado a Huracán en toda su historia. Ofertas porque en su momento llegaron por la del Piti Martínez. No olvidemos de esto, Matco hoy en día vale lo que en su momento valía el Piti Martínez cuando River lo compra. Estamos hablando de unos 5 millones de dólares promedio. Entonces, y en el caso de Ibáñez, que ya entramos en el último caso de jugadores a salir en este mercado de pases, a salir en modo de ventas, ¿no? Obviamente vale la aclaración. En el caso de Ibáñez es el jugador para mí de los tres a vender, sí, a pesar de que es el jugador más que te puede dar el menor ingreso económico. ¿Por qué? Porque hoy en día Ibáñez en Transfermarkt vale entre 2 millones y 2.5 millones de dólares. Es una locura que Ibáñez valga 2.5 millones de dólares. Que venga ya un club que quiera poner esa plata por Ibáñez y que se lo lleve porque es mucha, mucha plata. Todos hemos visto centenares de partidos de Ibáñez, todos hemos visto el mejor rendimiento de Ibáñez, todos sabemos lo más que nos puede dar Ibáñez y todos sabemos los bloopers que nos puede dar Ibáñez, los malos partidos que nos ha dado y demás. Todos sabemos, si ves partidos de Huracán, si vas a la cancha y más, todos sabemos cuál es el prime de Ibáñez, entre comillas, ¿no? Y ese prime, a mi entender, no vale 2.5 millones de dólares, ni a palos. Entonces hay que venderlo. Hay que venderlo porque hoy en día en este mercado de pases puntual vos les puedes sacar a Ibáñez el doble de lo que quizás vale el jugador. Producto de tener un muy buen año. Ibáñez tuvo un lindo año a pesar de un rendimiento paupérrimo de todo el equipo a lo largo, sobre todo en la segunda parte. Pero el balance del año de Ibáñez es positivo y por eso es que vale lo que está valiendo hoy en día. Por eso hay que desprenderse del jugador. Yo entiendo el pensamiento de la gente que es, y bueno, pero si cada jugador que rinde lo vendemos, entonces nunca Huracán va a poder tener un plantel competitivo, porque año a año está quitando sus mejores piezas y las está reemplazando por otras. Y yo entiendo ese pensamiento y lo comparto, pero uno tiene que entender que ese pensamiento tiene que estar ligado a un presente. Y en el presente, Huracán es un club endeudado, todavía. Y un club endeudado tiene que sanear las deudas, por mucho que le duela al hincha, por mucha bronca que genere, por mucha frustración que eso genere. Tiene que salir de las deudas, porque si no, vamos a estar dentro de 10 años pagando deudas, dentro de 20 años pagando deudas, yo voy a ser viejito y ya Huracán va a seguir pagando deudas. Nunca vamos a poder salir de ese pozo. Y estamos a un año de salir. Toda nuestra historia con deudas, toda nuestra historia sin poder incorporar jugadores por no tener plata, toda nuestra historia, la gran mayoría, teniendo que ver cómo venían jugadores a préstamos que después se iban porque Huracán no los podía sostener o que venían en condición de libres porque ya estaban medios acabados y de repente alguno que otro brillaba, pero la mayoría eran lo que mostraban, era lo que valían en un punto, entre comillas. Si sos un jugador libre y nadie quiere comprarte el pase, por algo es también. Bueno, eso se fue empezando a terminar de a poco. Huracán, yo me acuerdo en su momento cuando fue la compra de Coniglio a Unión, que fue como, ¡fa! ¡Qué locura! Creo que Huracán había pagado $800.000 en ese momento por Coniglio. Y fue una locura, fue algo como que, ¡fa! Mirá la plata que tiene el club, una compra histórica. Bueno, hoy en día Huracán, sin ir más lejos, me acuerdo del mercado de pases del año pasado, en donde se trajo a Marcelo Pérez, que se le pagó $1 millón al club, que se trajo a Garate, que se pagó otro $1 millón, que se renovaron contratos y demás, que se compraron cláusulas de jugadores y demás, y de repente te vas dando cuenta que Huracán en los mercados de pases está gastando de 2.5 a 3.5 millones de dólares entre los sueldos, la compra de pases y demás. Y eso es algo súper mágico, eso es algo que nunca había pasado en la historia de Huracán y hoy en día estamos en este presente. Entonces es para disfrutar, pero también es para pensar y entender que no siempre se va a poder hacer eso y que hoy en día la prioridad del club sigue siendo sanearse. Y bajo esa prioridad
no se van a poder hacer buenos mercados de pases ni ahora, ni en el siguiente mercado de pases ahora en invierno, a mitad del año que viene, y seguramente tampoco se va a poder hacer a fin del año que viene. Nosotros todavía vamos a tener que esperar varios mercados de pases como para que Huracán pueda salir a competir en cuanto a nombres, ¿no? En cuanto a que un nombre pueda ir a Racing y que Huracán diga, no, ¿sabes qué? También venía Huracán y tengo la suficiente solvencia económica como para poder darte una propuesta formal que se equiparen los números a lo de los otros clubes y de esa manera ser más atractivo para los jugadores venir a jugar en Huracán. Entonces, bueno, ya cerrando todo este tema, para no hacerlo muy largo, yo creo que por ahí es donde tendría que ir el pensamiento, entendiendo que Huracán tiene como prioridad número 1 sanearse. Después, pasamos al tema de inferiores. En esto quiero hacer bastante rápido porque ya llevamos como media hora de programa. En cuanto al tema de las inferiores, este año Huracán tuvo un progreso significativo en relación al año anterior. Si uno suma todas las categorías en las que hoy en día está el máximo encargado es Collete, si uno suma los puntos que ha hecho en todas las categorías, Huracán, entre la sumatoria de todas en este torneo, bueno, en este año, perdón, termina quedando en la posición número 12 de la tabla. No es un gran número, pero sí lo es si uno tiene en cuenta que el año pasado, tan solo un año atrás, Huracán había quedado entre promedio de todas las divisiones en la posición 16. Estamos hablando de 4 subidas de posiciones, que no es mucho si uno lo ve en una sola categoría. Una sola categoría, subir 4 posiciones, que la cuarta de Huracán de repente en un torneo salga 16, el año siguiente salga 12, no es ninguna noticia. Ahora, que la sumatoria de puntos de todas las divisiones vos hayas escalado 4 posiciones, sí es algo notorio. ¿Por qué? Porque la sumatoria de puntos para poder escalar esas 4 posiciones, hubo una diferencia de más de 100 puntos. Huracán el año pasado, entre la sumatoria de todas sus divisiones, hizo 200 puntos. 203 por ahí, no me acuerdo bien exacto, pero 200 puntos. Este año Huracán, para hacer esa subida de 4 posiciones en el global, tuvo que hacer 300 puntos. Bueno, hizo 300 puntos. Es decir, estamos hablando de un 50% más de puntos de los que hiciste el año pasado. Y la recompensa son solo 4 posiciones subidas en el global. Pero esas 4 posiciones subidas implican haber hecho la mitad más de puntos de los que hiciste el año pasado. Y eso ya no es coincidencia, eso es gestión. Eso ya no es casualidad. Eso ya es que las cosas se están haciendo diferentes. Porque casualidad es que de repente hayas hecho 220 puntos, 230 puntos, que hayas hecho 30, 40 puntos en relación al año pasado. Siendo que son los mismos chicos, un poquito más grandes, son los mismos. Más algún que otro nuevo esporádico que se va sumando. Que vos hayas hecho 300 puntos cuando el año pasado hiciste 200, habla de un crecimiento de jugador en el global muy grande. Habla de un crecimiento de un 50% de un año a otro en cuanto a las capacidades y en cuanto a la producción de esos jugadores. Producción en cancha, ¿no? Lo que ellos producen en cancha. Entonces es un trabajo, la verdad, que viene haciendo Collete extraordinario, y es para aplaudir. Y es para que siga adelante. Y no olvidemos que ahora Collete va a estar trabajando en conjunto con Martínez. Ellos son dos personas que se conocen como jugador por su competencia en el ascenso, son muy buenos amigos. Entonces yo creo que el trabajo en conjunto de Collete, ahora que está Martínez, se va a potenciar. No olvidemos que Kudelka era un director técnico medio reacio a apostar por juveniles. Si bien apostó por Pérez, si bien en los últimos partidos ponía a Tair Peralta, pero en general es un director técnico que busca más el talento afuera que dentro del club. Y si hizo esas incorporaciones del club a la primera, fue un punto también por pedidos de la dirigencia, por justamente este mensaje de trabajar con las inferiores. Pero si fuera por Kudelka solo, tráeme a todos de afuera, yo ya conozco a los que quiero, yo ya sé cómo juega este, tráemelos a ellos, tus inferiores, que sigan creciendo los pibes. Entonces, nada, es para aplaudir. Y bueno, quería dejar como este pequeño apartado hablando de las inferiores, porque es importante. Después,
Dentro de los gastos que mencionábamos antes económicos del club, no tenemos que olvidar que, bueno, Huracán ahora todavía no está la apertura oficializada ni se sabe la fecha, pero Huracán sigue trabajando en el predio del gas, que ahora ya no es más predio del gas. Está bueno que nos quitemos como esos nombres de la cabeza. Ahora ya es el predio Menotti y se llama Tierra Quemera. Entonces ya cuando estemos por esos lugares ya no es, mirá, sí, acá están los del predio del gas. No, acá estamos en Tierra Quemera, acá estamos en el predio de Menotti. Los invito a que busquen por internet las primeras imágenes, los invito a que vean el canal puntualmente de una persona que se llama Brian Pécora, que él hace una entrevista dentro de ese predio en donde muestra un poco los avances que han habido y lo que falta. Y la verdad que la colaboración que se ha hecho a nivel social para que eso se esté llevando a cabo es increíble. La plata que está poniendo el club para que eso se esté llevando a cabo, cuando hablamos de que el club no tiene plata y demás para incorporar jugadores, bueno, y hablábamos de las deudas, inhibiciones y pagos, bueno, no solo es eso, sino que acá también está yendo la plata, y acá y en muchos otros sectores. Pero yo los invito a que vean videos de cómo está quedando. Ya se armó la nueva cancha de fútbol sintético con medidas profesionales, con iluminación. Ahora se está trabajando en los vestuarios. Entonces, nada, es un lugar que dentro de varios años, porque todavía le queda bastantes cosas por hacer, pero que dentro de varios años va a ayudar muchísimo al barrio, va a ayudar muchísimo al cambio de imagen, va a ayudar muchísimo a que este nuevo barrio que se armó atrás de la cancha de Huracán pueda invitar a estas personas, a los hijos de todas estas personas, a formar parte, a que vengan al predio a jugar a la pelota, a tener distintas actividades y de esta forma propiciar mayor cantidad de ingresos en el club, mayor cantidad de hinchas a futuro, ¿no? Sin hablar de la modernización del barrio a partir del fútbol, que es lo que todos queremos. Entonces nada, quería dejar mi apartado del predio Luis Menotti porque me parece algo para destacar y me parece algo que está bueno que se diga en este segundo programa para que ustedes también por su cuenta puedan ir y buscar en Google o en distintos videos de YouTube imágenes y videos de cómo está quedando. Es una locura, la verdad. El progreso que ha hecho Huracán es una locura con ese predio. Y es para valorar y para aplaudir. Dentro de otras de las cosas que también me gustaría aplaudir es el hecho de que, bueno, Huracán ahora ha hecho un convenio. No quiero hablar de marcas todavía porque no lo tengo bien seguro esta información, pero todos sabemos lo que era el sector de comidas en el estadio. Vos ibas a ver un partido de Huracán, en el entretiempo querías ir a comprarte una Coca-Cola o una hamburguesa o lo que fuere, te tenías que ir 5 minutos faltando para que termine el primer tiempo, o 1 minuto, 2 minutos antes, para no hacer fila, porque si vos te ibas justo cuando estaban en esos minutos, llegabas y quizás podías pedir rápido, pero si vos te ibas cuando apenas terminaba el partido, era una marea de gente, ibas a llegar y ibas a tener como 50 metros de cola, y un caos para pagar, un caos para el pedido que hiciste. Aún así, esa fue la metodología que se mantuvo en todos los años de Huracán y la gente ya se organizaba, ya sabía más o menos dónde estaba el puesto, a qué minuto tenía que ir, si iba a haber gente, si no iba a haber gente. Pero era medio un caos, ¿no? Bueno, y sin ni hablar del producto que te daban, o sea, uno podía ir a comer hamburguesa, chori, que no siempre había, tenía que tener suerte, sería chori, pero en general hamburguesa con una coca, sin papas, sin nada. Eso era lo que te vendían hasta el momento, digamos, el café Huracán, ¿no? El sistema de comida, ¿no? Que ponía. Sí sé que es distinto en la que es la ex Platea Alcorta, porque yo he ido varias veces ahí, sí hay toda una cafetería montada en la parte de adentro. Pero si vos te ibas a la Mirabé, vos te ibas bueno, la Mirabé ahora lo tenían ahí abajo, vos podías ver el partido ahí medio, así que entre las rejas y estar comprando ahí la hamburguesa abajo. Pero en lo que es las dos populares,
era un puestito que ponían 2 mesas, una parrillita y acá te vendo, acá te cobro, acá todo. Hoy en día se está armando con una colaboración para que en las 4 tribunas tengan un sistema de cafetería eh, modernizado, ¿no? Con pantallas, o sea, vamos a tener, cuando vayamos a comprar, vamos a tener un lugar que va a tener pantallas con los precios de las cosas, donde nos van a vender café, o sea, no, van a vender muchísimas más cosas, más que solo la hamburguesa y la coca. Van a vender café, van a vender helado, o sea, y supuestamente, según dicen, esto yo ya no lo sé, va a ser un sistema más moderno, con más empleados, con un sistema más que agilice el trámite para que la gente pueda comprar rápido e ir automáticamente a ir a ver el partido. Incluso dicen que van a tener un sistema de entrega al asiento. No sé bien cómo va a ser eso, ni sé cómo va a funcionar en lo que sería una popular, pero bueno, dicen que va a tener sistema de entrega al asiento. Así que vos puedes ir a sentarte y después alguien va a venir y te va a traer tu pedido mientras vos estás mirando el partido. Así que bueno, otra de las medidas que me parecen muy buenas para este nuevo 2026, para nada, o sea, no es algo que vos digas wow, pero es algo que ayuda a que ya sea tanto el hincha como esa persona extranjera o neutral que va a disfrutar de un partido lo pueda disfrutar de una mejor manera. Lo puede disfrutar con un café en la mano, si quiere lo puede disfrutar con un helado si hace mucho calor, lo puede disfrutar comiéndose una rica hamburguesa en un tiempo récord de entrega, lo puede disfrutar siendo que le entreguen todas esas cosas en el lugar que está sentado sin tener que levantarse. Son comodidades, como así se le dice, pero también habla de tener cada vez un club más que esté a la altura de lo que es Huracán y que ofrezca los servicios de un grande, para que la gente cuando vaya al estadio vaya a vivir una linda experiencia y no vaya a ser como era antes, de que vos ibas al estadio y salías puteando porque no, que los baños son un desastre, no, que no se puede pedir nada para comer, etcétera. Entonces vos ibas a ver un partido solamente por amor Huracán y por lo que amás el fútbol, pero todo lo que rodeaba a eso hacía lo máximo posible para que vos no tengas un momento grato. Bueno, hoy en día se está tratando de que sea todo lo contrario. Ya de los fuegos artificiales que salen al principio, cuando salen los jugadores a la cancha, hasta este tipo de cosas de las cafeterías y demás, yo creo que lo que está intentando esta comisión directiva es que ya sea tanto la gente que va a ver Huracán por el fútbol específicamente, o esas personas que van a ver a Huracán simplemente para disfrutar de lo que es de la experiencia de ver un partido, de conocer un estadio, para un extranjero que viene por primera vez, un hincha que es la primera vez que va al estadio, una persona que quizás no le gusta el fútbol pero le gusta el espectáculo. Entonces todo ese tipo de cosas ayudan a que ir a ver Huracán sea una experiencia cada vez más única. Independientemente de después cómo salga el partido, ¿no? Que la experiencia en sí de ir a la cancha sea cada vez más grata y más agradable, y eso está bueno porque cuanto más gente quiere ir a la cancha, después es más gente que con justa razón termina siendo socia y pagando la cuota. Así que nada, también un apartado con esto que me gustaría que quede en el video. Creo que ya pasé por todos los temas, por lo menos de los que han pasado en estos 15 días. La verdad que este sistema de filmarme y de poder hablar de los temas que van pasando, de poder compartírselo a ustedes, que ustedes también puedan ver mi opinión sobre el asunto, me da mucha alegría, porque durante muchísimo tiempo yo pensé en hacer este tipo de cosas y no lo hacía por miedo a filmarme, por miedo a trabarme en cámara. Yo trato de no cortar, ustedes van a ver tanto en el video anterior como en este que yo no corto los videos, aunque me trae un poquito o me equivoque, fíjense que no tienen cortes. Trato de que sea, yo me siento con la cámara, prendo la cámara y hablo del primer momento al fin, con la mano en el corazón, y lo que diga mal lo digo mal y queda registrado, y lo que me equivoco y queda registrado. Pero también de esa manera siento que es la forma en la que a ustedes les puede llegar de una forma más se puede expresar lo que yo pienso de una manera más pura, porque yo no soy muy partidario de los videos que tienen cortes, porque en el corte se pueden haber dicho muchas cosas que a uno no le llega,
¿no? Entonces yo quiero que de principio a fin yo me siento con la cámara y sean 20 minutos, media hora, 40 minutos que estoy hablando, ustedes puedan ver la totalidad del mensaje. Y a lo sumo, si a alguno le aburre, lo adelanta y ya está. Pero para el que realmente le interesa, puede ver una persona que no necesita estar cortando. Muchas veces lo hacen por cuestión de agilización, ¿no? Y yo eso lo entiendo. Yo no lo comparto puntualmente cuando es borrar errores o cosas que pasan, porque es parte de esto también, es parte del debate y es parte que después ustedes comenten y digan, no, esto lo dijiste mal, y yo aprendo y ya me queda esa experiencia para el siguiente video. Nadie tiene la verdad de todo, son todos datos o información los que nos va llegando a nosotros, que se las compartimos a ustedes, y a veces la información está mal, entonces está bueno que también ustedes lo digan cuando eso pase. Muchísimas gracias por llegar a este segundo video. Les pido por favor que si les gustó le den a like, que eso es lo más complicado en un video, no tanto las vistas, sino que den un like. Así que se los pido de corazón, me va a ayudar muchísimo, me va a ayudar mucho a que siga grabando estos videos. Así que nada, fuerza quemera, vamos, les deseo un muy feliz fin de año a todos. Vamos esperanzados por tener un 2026 sin jugar competencia internacional, pero que también, en vez de ver eso como algo negativo, es algo negativo, pero ya que pasó, para qué estar con un puñal dándonos en la espalda. Aceptar que el 2026 de Huracán ya está armado, ya va a ser de esa manera, ya las competencias por las que va a participar ya están dichas. Entonces entender de que va a ser un año relajado, y un año en el que relajado en cuanto a cantidad de competencias, más no en cuanto al esfuerzo que tiene que dar el plantel. Este es un plantel que tiene que revalidar lo que ha logrado, tiene que tener ese compromiso para con este año y que viene, y sí o sí ser protagonista. Me parece que no existe la posibilidad de percibir un Huracán en el 2026 que no sea protagonista. Si eso ocurre, ya estamos hablando de un fallo muy grande de la comisión directiva. Porque uno puede tener un error en un mercado de pases, ahora uno no puede prolongar ese error durante mucho tiempo, uno tiene que aprender de los errores, y si sos presidente de Huracán o sos parte de la comisión directiva, tenés que intentar de aprenderlo a la primera y lo más rápido posible. Entonces, por todas las cosas que ha hecho bien esta comisión directiva, uno sigue apostando por ellos, pero entendiendo que son personas como nosotros que pueden tener errores, pero que si quieren lo mejor para el club, van a aprender de esos errores. Y lejos de replicarlos, esos errores no van a volver a ocurrir. Y si vuelven a ocurrir es porque evidentemente no está pasando lo mejor para el club. Entonces es momento en donde ellos van a estar a prueba. Este 2026 va a ser un momento a prueba para esta comisión directiva, a ver si puede estar a la altura de lo que va a ser Huracán o de lo que pretende Huracán en este 2026, y cómo puede estar a la altura haciendo un muy buen mercado de pases. Lamentablemente para eso va a tener que desprenderse de uno o dos jugadores de valor importante, pero eso puede valer mucho la pena si en compensación a eso después se terminan trayendo 3 o 4 jugadores que logran tener un excelente rendimiento en el 2026. Sin demorarlo mucho más, les agradezco mucho por haber pasado por este video, el segundo programa de Globo y Pucho. Muchísimas gracias a todos y bueno, que tengan un bonito fin de año. Abrazo quemero a la distancia. Chao, chao.